Bueno, acabamos de hacer una encuesta que nos ha dado, digamos, cómo es la conformación del público asistente y vemos que hay varias generaciones, con lo cual es muy positivo y muy interesante para este seminario. Bueno, vamos a comenzar aclarando digamos que todas las empresas familiares tienen dos desafíos, dos grandes desafíos, ¿no? Y estos desafíos son conocidos y como son conocidos, son previsibles. ¿Esto qué quiere decir? Primero, dos cosas, que ustedes no son especiales, o sea, todas las empresas familiares tienen los mismos desafíos. No me gusta hablar de problemas, sino de desafíos. Entonces, eso ayuda porque hay una vasta experiencia y conocimiento de cómo se pueden afrontar exitosamente esos desafíos. Y de eso es lo que voy a tratar de compartir, lo que yo conozco y lo que he adquirido por mi experiencia de trabajar con familias empresarias, cómo hacen ellas para superar y para que le vaya bien con los desafíos específicos que tiene la empresa familiar. El primer gran desafío que tienen es la continuidad. Y la continuidad, ¿por qué? Y esto voy a pasar de lo general a lo particular del tema de la reunión de hoy, de la charla, que es la incorporación de la siguiente generación. Y eso porque la continuidad es uno de los elementos que tipifica la empresa familiar. O sea, ustedes saben que las empresas familiares no tienen nada que ver ni con la actividad, ni con el sector, ni con el tamaño, ni con la cantidad de personas que trabajan en la empresa. Tiene que ver con tres elementos que la tipifican. Una es que la propiedad esté en poder de uno o más familias, que esa propiedad le dé el control de la empresa, que lo ejerce a través del órgano de gobierno, que son los directorios. Y el segundo elemento es que al menos un miembro de la familia esté participando activamente en la gestión o el gobierno de la empresa familiar. Y el tercer elemento es que es que haya voluntad de continuar con la empresa, ¿no? Que esto es una cosa típica de las empresas familiares. Yo no sé si ustedes saben que hay estadísticas que dicen que tienen un alto índice de mortalidad, lo cual es cierto, está bajando en las últimas décadas, pero eso es en los primeros 40 años. A partir de los 40 años, las empresas familiares superan a las no familiares y son mucho más longevas. Entonces, ¿por qué? Porque es parte de su ADN esta intención de continuar, que la empresa sea un legado y que pase de generación en generación. Por eso tiene algunas características, como por ejemplo, toman sus decisiones teniendo en cuenta el largo plazo. Pero ahora bien, este tema de la continuidad tiene dos pequeñas trampas. Esto lo digo por experiencia de lo que veo trabajando con las empresas familiares. Una primera trampa tiene que ver con esto. No sé si les dice algo, esta es la luz al final del túnel, ¿no? Es un poco de algo que estamos seguros todos los que estamos participando de esta charla, es que en esta vida de lo único que podemos estar seguros es que algún día nos vamos de este mundo. Es la única verdad, la única certeza que podemos tener. Del resto, no sabemos qué nos va a pasar con nuestras vidas. Sin embargo, obviamente, por naturaleza del ser humano, no estamos pensando en la muerte. Pero el empresario familiar, sobre todo el fundador, esto es algo que, digamos, por sus características de emprendedor y empresario exitoso y por las personalidades que tienen, es un tema que es una trampa, porque no tener en cuenta que en algún momento se va a convertir en un angelito es un tema que genera un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que no se planifica. No se planifica o se retrasa la planificación o el inicio de un proceso que hay que hacer, que se llama el proceso de sucesión, para poder conseguir exitosamente transferir la empresa de una generación a la otra. Entonces, de la continuidad se deviene el proceso de sucesión, que es aquello que tiene que hacer la familia para poder transferir y digamos, que la empresa pase de una generación a la otra. Hay un refrán que me gusta utilizar y que recomiendo mucho para que se lo recuerden, que dicen que cuando una generación toma la empresa, dice, uno recibe la empresa de sus padres, pero la tiene prestada de sus hijos. O sea, porque en realidad el espíritu que tiene que tener la familia cuando
recibe la empresa es administrarla, ser un custodio de ese legado que recibe para mejorarlo y transferirlo a la siguiente generación. Esto tiene que ver también con un profundo sentido de responsabilidad que tienen las familias empresarias, porque son el arco más importante del sector empresario, son las empresas familiares, representan entre el 70 y el 90% de las empresas y del tejido empresarial en todas partes del mundo. Así que imagínense la importancia que tienen. De ahí, como generadores de riqueza, como fuentes de trabajo, de mano de obra, o sea, y aporte al PBI, entonces son unos protagonistas muy importantes del mundo empresarial. De ahí la responsabilidad que tienen las familias empresarias de formarse y entender y conocer cuáles son los desafíos que tienen para poder superarlos, ¿no? Y no fracasar en ese sentido. Sin embargo, este proceso de sucesión, presento, no sé si lo conocen, este señor, es el señor Aquiles. Este es el famoso talón de Aquiles, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando se produce el proceso de sucesión, que no es un hecho sino un proceso, es cuando se pone en riesgo la estabilidad y la continuidad. Es cuando no se planifica, hay un montón de fuerzas que pueden venir y se van a generar y pueden generar una pérdida de la empresa, o la destrucción, o la quiebra, o la venta, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de planificar y hacer este proceso de sucesión. Bueno, la continuidad. Acá yo me gusta usar una imagen. Voy a simplificar esto, pero es una forma de transmitirlo de manera sencilla y comprensible. Imagínense, yo no sé si ustedes han hecho atletismo en los colegios de jóvenes, pero digamos, esto es la carrera, o han visto en las Olimpiadas, la carrera de postas, donde hay varios corredores que dan una vuelta a través de la pista y dan una vuelta a cada uno y se pasan eso que están ahí en la imagen, que es el testigo. El testigo es, en este caso, simbólicamente vendría a ser la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué hace el fundador o la primera generación? Es el primer corredor, que da corre los primeros 400 metros en la pista. Y cuando llega a terminar su vuelta, se tiene que poner a la par del segundo corredor, quien se prepara y alcanza la misma velocidad, y le entrega el testigo. Y corre la segunda vuelta. Y así es. Por eso hay que buscar el relevo eficaz, de una generación a la otra. Ahora, esto no se consigue de manera natural. Esto es algo que hay que planificarlo y como los atletas hay que entrenarse y hay que prepararse para que salga bien. Porque además, es crítico el periodo de esos metros que en la carrera por postas, que está limitado el espacio para poder hacer el traspaso del testigo, hay que hacerlo de manera eficaz. Entonces, esto requiere una planificación y un entrenamiento. De alguna manera es lo mismo que pasa en la empresa familiar con el traspaso de la gestión o del poder o del gobierno de la empresa familiar. Esto es uno eficaz, pero también hay veces que lo que llamamos el relevo imprevisto, que es cuando un miembro tiene que asumir el reemplazo de la generación anterior por un hecho imprevisto que lamentablemente son o el fallecimiento o una enfermedad grave que impida que pueda seguir ejerciendo las responsabilidades que tiene. Entonces, esto obviamente genera una gran inestabilidad en la empresa y en la familia. Entonces, esto puede ocurrir, pero siempre incluso hay que tener planes de contingencia por si pasan este tipo de incidentes. También suele suceder lo que se llama el relevo arrepentido, ¿no? Que esto es muy común en muchos fundadores, que, digamos, donde la empresa familiar forma parte de su personalidad, de su propia identidad. Entonces es como que les cuesta largar la manija, como decimos acá en Argentina. Entonces están amagando con que van a entregar y van a transferir y van a delegar la autoridad y el poder y no lo hacen y se quedan y se eternizan. Entonces estos son como los casos, ¿no?, de aquellos que salen de la empresa con las patitas adelante, o sea, cuando se mueren. Esto tampoco es algo muy bueno para la empresa familiar, porque todos tenemos un ciclo de vida. No es que hay que irse, ya lo vamos a ver más adelante, no es que se tienen que ir ni se los echa a los seniors de la empresa o al fundador, pero sí tiene que cambiar su rol, porque es parte de la evolución que tiene que dejar que la siguiente generación, la de sus hijos,
crezcan y vayan creciendo profesionalmente, no solamente como personas, sino también profesionalmente y en la empresa, asumiendo cada vez responsabilidades más grandes. Si no, digamos, no se forman y no se desarrollan. Así que este es un caso que también hay que tenerlo en cuenta. Y también está el relevo fallido, que es cuando no se prepara bien y entonces las cosas salen mal, ¿no? Entonces, esto también con esto lo que quiero explicar, con estas imágenes de la carrera por postas, es un poco la idea que quiero transmitirles de cómo es este proceso de sucesión entre una generación y otra, que en este caso está representado por los distintos corredores que forman parte de la posta. Bueno, ¿y cómo son las características de este proceso, del proceso de sucesión, ¿no? Primero, que es natural. ¿Por qué digo que es natural? Porque es parte del ciclo de vida, así como nosotros nacemos, tenemos una etapa de niñez, adolescencia, madurez. Bueno, y ahora, no sé, yo estoy en la tercera etapa de la juventud, por ejemplo, entonces, pero es natural que van cambiando, ¿no? Nuestros hijos crecen, algunos tenemos nietos, otros no, pero digamos, son etapas de la vida. Gracias a Dios, los que tenemos la suerte de estar viviendo en este siglo XXI, los años, digamos, de vida se han extendido, y en este sentido, en el mundo de la empresa familiar ya se da el caso, por ejemplo, de donde hay 3 generaciones involucradas en la empresa familiar, con participación activa. Y esto es porque, digamos, vivimos más, estamos teniendo, digamos, una salud mejor, entonces podemos estar activos en la empresa y con ya entrados en años, ¿no? En la tercera o cuarta juventud, como digo yo. Pero bueno, hay que entender de que es un proceso y, digamos, los seniors no se tienen que convertir en tapones que impidan que se desarrollen las generaciones que vienen atrás. Lo otro es que, otra característica es que es un proceso gradual, salvo los casos lamentables que puede ser una muerte o una enfermedad grave que lo inhabilite para seguir liderando la empresa, pero en general los reemplazos, digamos, se hacen de manera gradual, no son rápidos, con lo cual esto es lo que permite que se puedan preparar las siguientes generaciones. Y por último, es complejo. Yo diría que es bastante complejo porque acá se mezclan no solamente el tema de empresario, el desarrollo profesional, sino también las relaciones personales y sobre todo familiares. Acá tengan en cuenta que la empresa familiar es un combo, así como en el McDonald's viene la hamburguesa y las papas fritas y la coca, acá viene la familia y la empresa, que son 2 mundos absolutamente distintos, con reglas distintas, con objetivos distintos y con expectativas e intereses distintos. Entonces, y además son 2 sistemas que se influyen recíprocamente, para bien y para mal, con lo cual hay que buscar un equilibrio entre esos 2 mundos que vivimos y en los cuales las familias empresarias tienen que saber aprender a navegar, ¿no? Entonces esto es como andar surfeando las olas arriba de una tabla de surf. Entonces hay que aprender a hacerlo. Bien. ¿Cuáles son los aspectos que tiene este proceso de sucesión? En primer lugar está lo que se llama el plan de sucesión, lo que estamos hablando, que es, tenemos que preparar a los sucesores. Esto está relacionado con el título de la charla de hoy. Después está preparar el retiro, porque no solamente hay que preparar a los jóvenes, sino también los seniors se tienen que preparar para ir cambiando el rol. Si uno es el líder de la empresa y está en el día a día y tomando todas las decisiones, ya sea de gestión o de gobierno, entonces, digamos, el salirse del día a día muchas veces le cuesta a los seniors o a los fundadores o a las segundas y terceras generaciones que están al frente de la empresa. Entonces, es algo que requiere también preparar, porque se habla mucho de preparar a los sucesores y se habla poco de preparar a los seniors. Y en realidad hay que preparar a los 2, porque si no, no se llega a la tercera, que es cuándo se va a hacer el relevo. Y el relevo, el proceso de sucesión, tiene 3 aspectos. Uno es el aspecto de la gestión, que vendría a ser el management o el día a día de la empresa. En el caso de las familias, de las empresas agropecuarias, como es el caso de ustedes, tiene que ver con la administración del campo, o sea, con el trabajo, las tareas, con la hacienda, con la siembra, con la cosecha, con el feedlot, con la operación, con el tambo, con cualquiera de las actividades que hacen, y además comprar insumos, venderlos,
a copiar, todo eso que es del día a día. Y después está el gobierno. El gobierno es lo que en una empresa, digamos, por ahí, no tanto las agropecuarias, porque no, digamos, esto no tiene mucha cultura de estructuras de gobierno, aunque cada vez más, y yo creo que hay que hacerlo, porque es una forma muy recomendable para gestionar y gobernar la empresa, es a través del directorio. Que más que el directorio, lo que tienen que tenerse en cuenta acá es qué temas son los que no son del día a día y que son vitales para la vida de la empresa familiar. Y tienen que ver con la estrategia, o sea, a dónde quieren ir con la empresa, tiene que ver con el control, la designación, búsqueda y supervisión de quien gestiona el día a día, tiene que ver con las políticas, ya sea políticas de inversión, políticas de riesgo. Son temas que no son cotidianos, pero son más importantes que los cotidianos, porque si no se tratan y no se resuelven esos temas, digamos, la empresa está sin rumbo. Y por último, o sea, eso es a nivel gobierno, lo llamamos, que esto funciona con el directorio, entonces por ahí uno puede salir, un miembro senior de la familia puede salir de la gestión del día a día y quedarse en el directorio, que es como tener la visión del helicóptero, ¿no? O sea, no estar viendo el bosque, no estar viendo el árbol, sino viendo el bosque, o sea, el mercado, la actividad sectorial, la sociedad rural, todo ese tipo de cosas que son más institucionales y más macro. Y por último, la propiedad, que es cuando se cierra el proceso de sucesión, es cuando los seniors transfieren la propiedad de la empresa. Entonces, el ciclo del plan de sucesión se cierra cuando se transfiere la gestión, el gobierno y la propiedad. Obviamente, esto ocurre en el 100% muy pocas veces, o la transferencia de la propiedad en la inmensa mayoría de los casos, por lo menos en nuestros países, estoy hablando por Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Perú, la propiedad se transfiere generalmente cuando uno se convierte en angelito. Hasta entonces, o por ahí hay figuras intermedias que transfieren la nuda propiedad y se quedan con el usufructo. Pero digamos, en general es así. Después tenemos el plan estratégico, que tiene que ver con el plan para la empresa. Y acá hay que preparar la empresa y preparar a los que gestionan la empresa, ¿no? Cuando va a haber un cambio, esto también afecta al funcionamiento de la empresa en sí. Y después está el plan familiar, que es qué hacemos con la familia. Y a la familia también hay que prepararla. Hay que prepararla, educarla, pero no educarla, formarla para que entienda qué significa ser parte de una familia empresaria. En el caso de ustedes, ¿qué significa tener una empresa agropecuaria? Y que la empresa agropecuaria tiene la particularidad que, por lo menos acá mucho en Argentina, son muy tradicionales, que vienen de varias generaciones. En Paraguay yo conozco algunas familias que vienen de muchas generaciones, también conozco muchos nuevos empresarios agropecuarios que, digamos, que sobre todo compraron tierras en el Chaco de hace 15, 20 años y bueno, y ya están pasando a la siguiente generación. Entonces, pero todo eso hay que, digamos, trabajarlo y hay que formar a la familia de qué significa esto de que que la familia tenga una empresa familiar agropecuaria. Sobre todo, y esto lo comento acá, después lo vamos a ver más adelante, que en la empresa agropecuaria no hay mucha, digamos, oferta de posiciones para que miembros de la familia trabajen. Si hay una familia numerosa, normalmente en una empresa agropecuaria hay 1 o 2 miembros de la familia si es una actividad única. Obviamente hay grupos agropecuarios, empresas familiares, en Paraguay hay varias, que tienen distintas actividades, que están diversificados y que hay muchos miembros de la familia trabajando en ese grupo. Pero son casos, digamos, contados, no son la mayoría. La mayoría tienen su campo y se dedican a la ganadería o agricultura o ambas y algunas cositas más. Pero hay que preparar a la familia. Y para eso hay que establecer reglas. Y esas reglas que esto es para regular de cómo se quiere relacionar la familia con la empresa, ¿no? Y entonces estas son reglas que regulan la relación de los miembros de la familia con la empresa.
Y acá hay varios aspectos, podemos mencionar desde el gobierno, la gestión, la propiedad, los aspectos económicos y el trabajo. Y acá lo que vamos a ver son el tema de la incorporación, como vamos a hablar de la incorporación de la siguiente generación, específicamente son reglas que hay que establecer para ver cómo se ingresa y cómo es el desarrollo profesional de los miembros de la familia en la empresa familiar. Entonces, vamos a ver el tema de preparar a los sucesores, hay que preparar a la familia, establecer reglas. También, por último, el tema de preparar el retiro, que esto lo vamos a dejar, digamos, lo vamos a enunciar solamente. El ingreso a la siguiente generación, de la empresa. Y acá hay una disyuntiva. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es un derecho o una oportunidad? Y acá yo los voy a invitar de vuelta a que por favor me contesten esta encuesta y que me digan qué es lo que opinan ustedes. Si es un derecho, una oportunidad, también les di la opción de no lo tengo claro, tengo dudas. Bueno, acá el resultado es unánime. Bueno, ahora apareció. 5 está cambiando. Bueno. 94% una oportunidad, 5% un derecho. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Si fuera un derecho, si entendemos que es un derecho, quiere decir que cualquier miembro de la familia si dice yo quiero ingresar a la empresa familiar, le tengo que hacer un lugar en la empresa familiar. Sin importar si la empresa necesita más personal, si necesita las características y cualidades de ese miembro de la familia, y sin importar las capacidades y talentos de ese miembro de la familia. Para poner un extremo, si decimos que es un derecho, entonces eso es válido si yo tengo una empresa pequeña. Creo que no es muy válido para la agropecuaria, pero si yo puedo decir, hay casos de empresas familiares pequeñas donde el fundador hace la empresa para darle trabajo a sus hijos, y así funcionan. Pero esto generalmente es algo que funciona en las empresas muy pequeñas o en las medianas, pero a medida que crecen se hace difícil. En el sector agropecuario, yo entiendo que es difícil porque en realidad, imagínense, si ustedes tienen 4 o 5 hijos, ¿de qué van a trabajar en el campo? O sea, mucho más, salvo uno que sea veterinario, otro que haya estudiado agronomía, administración agropecuaria, digamos, o van a tener que tener una empresa más grande, más campo, más hectáreas, más actividades, pero digamos, el que sea un derecho es peligroso. Además porque se corre el riesgo de que ingresen miembros de la familia que no son muy buenos, ¿no? Entonces, en todas las familias se cuecen habas, tenemos buenos, regulares y malos. O tratemos de no tener malos, pero ponemos buenos y regulares. Entonces, por ahí no son buenos. Entonces, que sea un derecho, ahora voy a explicar en qué sentido sí puede ser un derecho. Pero para lo que es ingresar a la empresa, a trabajar, que es lo que estamos hablando acá, lo que estoy preguntando, lo mejor es que sea una oportunidad, porque si es una oportunidad, esto importa necesariamente que hay ciertas condiciones. O sea, uno tiene una oportunidad cuando cumple ciertos requisitos, ¿no? Entonces, esto es distinto. Y es un poco lo que se recomienda, o sea, establecer ciertas pautas, ciertas condiciones para que los miembros de la familia se preparen y cuando ingresen, digamos, hayan cumplido con esos requerimientos. Ahora hay un caso, volviendo al tema del derecho a la empresa familiar. Hay un caso en que sí es un derecho, que es en lo que se refiere a la propiedad, fundamentalmente. Porque normalmente los miembros de la familia heredan parte de la empresa. Y entonces ahí sí tienen un derecho. O sea, ellos se pueden incorporar y tienen un derecho legítimo para incorporarse como socios o accionistas de la empresa familiar, cuando heredan una participación. Entonces, pero eso le da los derechos del socio o del accionista, que son 3 derechos: los derechos de información, los derechos políticos y los derechos económicos. Pero eso no le da derecho, por ejemplo, a participar en la gestión u opinar sobre la gestión. Los socios se reúnen una vez por año en la asamblea y ahí resuelven el tema, votan y opinan. Pero entonces se circunscribe a eso.
Existe la posibilidad también, algo intermedio entre el derecho y la oportunidad, que es ser miembro del directorio. Muchas veces hay familias empresarias que están representadas, las ramas están representadas en el directorio, porque no puede haber mucha gente en el directorio, y eso ocurre, bueno, hay que buscar sistemas de representación, pero se supone que al directorio tiene que ir alguien que aporte valor a la empresa, ¿no? No por ser portador de acciones, solamente por eso va a formar parte de la empresa, de un directorio, perdón. Bueno, acá tenemos este es un poco el ciclo de vida que vemos de la familia en la empresa familiar. Tenemos el ingreso de familiares a la empresa, que es el tema de esta charla. Después viene el trabajando juntos y la entrega del liderazgo, retiro o cambio de rol. Obviamente vamos a estar viendo el primero de los puntos, pero el segundo, que es trabajando juntos, es el que más tiempo lleva y es el que más genera dificultades, ¿no? La convivencia de generaciones, la convivencia de trabajar el padre con el hijo, muchas veces genera conflictos, padres con hijos, porque, bueno, por las relaciones familiares, entonces, y la confianza y esa, o sea, yo siempre digo que en la familia somos un poco sin filtro, ¿no? Cuando se fumaba había cigarrillos sin filtro, y entonces, bueno, uno dice y se muestra como es, un poco medio a lo bestia, ¿no? Entonces, hay que ver que cuando estamos en la empresa familiar, cuando estamos en la empresa, hay que tener cuidado con eso. Muy bien. El ingreso a la empresa. Y acá hay una pregunta que me parece que es clave, que es ¿por qué los miembros de la siguiente generación eligen ingresar a la empresa? Y acá hay una clasificación interesante. Hay algunos que quieren ingresar porque quieren, otros porque deben, otros porque tienen y otros porque necesitan. ¿Qué quiero decir con esto? Los que quieren son aquellos que libremente deciden, tienen el deseo y la decisión de incorporarse a la empresa. A lo mejor se han formado en alguna actividad o en alguna carrera que es afín con la actividad de la empresa. Entonces, ellos como la cuestión más importante con la siguiente generación es que tomen la decisión de incorporarse con absoluta libertad. Porque en definitiva es lo que los va a hacer ser exitosos en las responsabilidades que asuman, porque si no tienen esa pasión por lo que hacen, uno difícilmente puede sobresalir. Y además tiene que quererlo. Entonces, para eso es muy importante la libertad. Entonces, lo mejor es que los miembros de la siguiente generación realmente lo piensen y digan, bueno, que realmente libremente quieren ingresar a la empresa familiar. Y ahí van a estar dispuestos a hacer todo lo necesario para ser buenos miembros de la familia y destacarse como empresarios familiares. Los segundos son los que deben, y acá el que deben es un poquito, libremente lo eligen, pero acá hay una carga moral, por eso pongo deben, ¿no? O sea, es como, esto es algo que viene de varias generaciones, o el legado de mis padres, o de mi padre, o de mi tío, entonces yo acá ya no, tienen una carga, sienten como una responsabilidad de que deben hacerlo, porque es algo como una obligación, ¿no? Entonces, en esto la vez pasada tenía una discusión con un colega mío colombiano que nos trenzamos en una charla amigable, pues somos amigos, ¿no? De por qué él creía que el hecho de tener una empresa familiar es una obligación de los miembros de la familia de continuarla, ¿no? Entonces disentíamos porque yo creo que es importante que tenga que haber una libertad y el desarrollo, digamos, no forzarlo. Por supuesto que hay ciclos, hay oportunidades. El ciclo de vida de las personas cambia, sobre todo los jóvenes, a medida que maduran, cambian incluso los intereses. O sea, acá también se da, por experiencia lo he visto en varias familias empresarias, que hay hijos que en un principio no están interesados y en otras etapas de la vida sí. Entonces, a lo mejor no ingresan de jóvenes y participan siendo mayores o más grandes. Después están los que tienen, y yo cuando digo lo que tienen es porque en realidad acá el tiene está relacionado con el interés económico, o sea, la empresa familiar es un patrimonio importante, entonces siente que tienen que estar en la empresa para cuidar ese patrimonio. Esto es, como van viendo, ya acá no hay tanta libertad y cada vez se va degradando, digamos, el interés. Y por último, los que necesitan, que acá lamentablemente son aquellos que necesitan entrar a la empresa porque no pueden trabajar en ningún otro lado, porque no tienen los talentos, las cualidades, o porque son vagos, o porque distintos problemas. Lamentable, pero ahí son situaciones que se presentan. Entonces, ¿cuál es el ideal
obviamente esta categorización teórica son siempre, digamos, la vida sabemos que esto es teoría, digamos, la vida real es una mezcla, es una tonalidad de grises, no es blanco y negro, y acá también los jóvenes cuando ingresan tienen más quieren, deben o tienen, y es una mezcla, ¿no? Pero esto es bueno que se los transmito porque creo que es algo importante que para los que son padres, que indaguen bien en los hijos cuando quieren ingresar, de por qué lo quieren hacer, y a la gente joven que sepa y que reflexione por qué quiere ingresar, para tener claro sus decisiones, ¿no? Porque en definitiva esto es un proyecto de vida. Bueno, y esto es una imagen que pongo porque siempre cuando hablo con los jóvenes de las familias con las que trabajo, que se incorporan a la empresa, les digo, miren, ustedes cuando se incorporan a la empresa familiar tienen que pensar que se transforman en un pececito dentro de una pecera. ¿Y por qué? Porque vieron esta pecera, ese pez no se puede esconder, está como en medio de un escenario con luces, porque todo no se puede, no tiene privacidad. Y de alguna manera los jóvenes cuando ingresan a la empresa familiar tienen que sentir esta sensación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cuando un miembro de la familia de la siguiente generación se incorpora a la empresa, todo el mundo en la organización o en la empresa está pendiente de lo que hace, de cómo se comporta, de cómo saluda, cómo trabaja, cómo se dirige a la gente, cómo la saluda, si se preocupa de la gente. O sea, están constantemente todos los miembros de la empresa, aunque sean agropecuarios, será con el encargado, el administrador, con los peones, con el tambero, todo el mundo lo va a estar viendo. Entonces, es un requisito importante de los jóvenes que sepan, que tengan la responsabilidad de saber de que no tienen que ser los mejores, pero tienen que tratar de ser ejemplares en todo lo que hacen. No solamente en lo profesional, sino comportarse con las personas, en el hablar, en el comportamiento, en la forma de trabajar. Hay que tratar de ser ejemplar, porque es la forma en que además genera confianza y además es la única forma de construir un liderazgo, ¿no? Entonces, este sentido yo creo que es una imagen que también yo la uso porque me parece que es muy gráfica para explicar lo que quiero transmitir. Y ahora vamos a ver este ciclo de vida que les mostré, cómo es. Entonces, las características, acá tenemos el ingreso, generalmente son padres de 45 a 55 años, hijos de 17 a 25, ¿y cuáles son los retos? Bueno, la transición de la edad madura de los jóvenes, la formación profesional de los hijos, identificar y reconocer las capacidades de los hijos. Acá este último aspecto es importante y tienen que, acá digamos los padres normalmente somos muy subjetivos, algunos somos muy exigentes, son muy críticos, pero digamos hay que tener cuidado y lo bueno es tener una opinión o una consulta de terceros que no sean los padres, ¿no? Entonces, porque digamos que sepan detectar. Pero esto tiene que ver también las capacidades que puedan tener los hijos, que tengan vinculación y que sean un aporte para el desarrollo de la empresa, para la actividad de la empresa, si están ingresando a la empresa, ¿no? Bien, entonces tenemos, ¿cuáles son los requisitos? Y acá, por esto que decía de las reglas que les mencioné, ¿cuál es la forma ideal en que se incorporen los miembros de la siguiente generación a la empresa? Y es cuando hay reglas, ¿no? Entonces, cuando son estos requisitos que se ponen, que si usted como cualquiera que quiere ingresar en una empresa, primero va para cubrir un cargo específico con un rol y una responsabilidad concreta, y además le exigen alguna formación. Bueno, lo mismo en la empresa familiar, en la mayoría, yo diría casi unánimemente, o muy pocas son las familias empresarias que cuando establecen reglas para la incorporación de la siguiente generación, no ponen requisitos de formación, ¿no? O sea, mientras más alta es la vara, más formados están los miembros de la familia. Pero digamos, acá dependen las agropecuarias, puede ser que haya, y de hecho yo conozco muchos casos de jóvenes, incluso de administradores o gerentes de empresas familiares agropecuarias que no tienen una titulación universitaria, pero han adquirido conocimientos y no lo necesitan para ser exitosos gestionando el campo. Pero digamos, han trabajado mucho y se han perfeccionado con cursos y capacitaciones o han tenido un tutor, un mentor que ha sido el padre que le ha transmitido de forma exitosa todos los conocimientos y la expertise. Pero el tener un requisito de formación es importante.
Roles y responsabilidades concretas. Este es otro requisito que es importante. O sea, que entre un miembro de la familia sin un rol y una responsabilidad concreta no es positivo, porque entonces, típico, bueno, no, vos vení a acompañarme y mirá lo que hago. Y entonces la empresa es como, no sé, una sombra que no se sabe bien para qué está, qué hace. Digamos, esto no es lo aconsejable. Siempre que se ingrese, es bueno que tenga un rol y una responsabilidad. Y las condiciones de trabajo también, porque ¿por qué? Porque sea miembro de la familia no va a tener condiciones de trabajo, me refiero a salario, que generalmente debería ser de mercado, a vacaciones, régimen de vacaciones, beneficios, premios, licencias por estudio, lo que sea, todo lo que es lo laboral, ¿no? O sea, el régimen laboral. Estas son cosas que convienen establecer antes de que ingresen. Y si ya están ingresados, y si ya, obviamente yo he tenido experiencia de que ya están ingresados, bueno, ir acomodándolos, ¿no? Y las actitudes que tienen que tener los jóvenes son, primero, el compromiso. O sea, si ingresan por este tema de compromiso y responsabilidad, el pececito, ¿no? O sea, que no pueden fracasar. O sea, el fracaso de un miembro de la familia en la empresa familiar no es malo, es muy malo. Entonces, tienen que tener responsabilidad. Y lo otro que es muy importante, la humildad. ¿No? Hablando de empresas agropecuarias, o sea, es muy fácil que se convierta el hijo del patrón, ¿no? El patrón, entonces, el patrón de estancia, y viene acá el hijo, todo el personal, sí señor, lo que diga el hijo del patrón, pero en esto hay que ser humilde y hay que saber que deben comenzar a ganarse la gente desde la humildad, porque cualquier miembro de la siguiente generación tiene necesariamente una vocación, no vocación, pero tiene que liderar, porque como miembro de la familia propietaria tienen que liderar y tienen que ser ejemplares. Entonces, la humildad es un valor esencial para poder conseguir eso. Trabajando juntos, esto debería ser la segunda etapa, que es la más larga, digamos, en años, y esto es cuando se ve, de hecho ahora trabajamos con muchos casos de que tenemos 3 generaciones trabajando en la empresa familiar, y dentro de poco vamos a tener 4, pero digamos, estas son las características. Generación mayor de 55, 75 más, siguiente generación de 25 a 45, y acá, ¿cuáles son los retos? La cooperación y la comunicación. Es muy importante la comunicación, y la comunicación, acá hay que hacer una distinción. Una cosa es comunicarse en la familia y otra cosa es comunicarse en la empresa. Hay que saber de que la comunicación, sobre todo cuando estamos entre padres, hijos o familiares, cuando hay otros miembros de la empresa que no son miembros de la familia, conviene tener una comunicación un poco más formal. No digo que lo llamen muy formalmente, pero el papi, papá, tío, mamá, ese conviene llamarlo por el nombre propio, y son detalles que hacen a profesionalizar. Cooperar entre las 2 generaciones. El respeto y la empatía. Esto es muy importante, porque hay muchos conflictos que se dan entre padres e hijos, ¿no? Entonces, y esto siempre cuando hay un respeto, o sea, no por ser padre, o sea, nosotros como padres tenemos que respetar a nuestros hijos, respetar en el trato y en la consideración, tener en cuenta al hijo, pero ya no son niños, son adultos, entonces hay que tratarlos con respeto. Y además hay que tener empatía, hay que tener la capacidad de ponerse en los zapatos del hijo, ponerse en los zapatos del padre, para tratar de entender cómo ve, cuál es su percepción de este tema que está generando un conflicto. Y esto ayuda mucho cuando hay una comunicación mínima, que es indispensable. La comunicación en la empresa familiar es un tema clave. El manejo del conflicto, esto tiene que ver con que tienen que abordar los conflictos cuando son pequeños, ¿no? Porque cuando nosotros metemos los problemas abajo de la alfombra, algún día explotan y los conflictos son mayores y son más difíciles de gestionar. Entonces, esto también se facilita con una buena comunicación. Y cuando pasa algo, lo bueno a lo mejor no es decirlo sobre caliente, porque generalmente lo hacemos mal, pero sí dejar pasar 1, 2, 3 días y tener una charla y plantear el tema que molesta o que se ha actuado mal. Y el otro gran reto que tienen, digamos, esta etapa de trabajar juntos son la delegación. La delegación sobre todo de los seniors hacia los más jóvenes, ¿no? Que les cuesta delegar porque creen que sienten poder.
que pierden poder, y no es así. O sea, la delegación es parte del desarrollo profesional que tiene que tener la siguiente generación. Y acá trabajando juntos, esto es, pongo para la siguiente generación, ¿no? Algunas condiciones para los jóvenes. Su desarrollo profesional, su desarrollo de liderazgo, el emprender e innovar. O sea, el futuro de la empresa familiar está digamos, íntimamente relacionada con la innovación y el emprendedurismo, entrepreneurship se llama. O sea, y las empresas además se tienen que diversificarse, o sea, ampliar, generar nuevas actividades, ya sea verticalmente o horizontalmente, vinculadas con la actividad principal. Entonces, estas son cosas que tienen que hacer. ¿Y cómo desarrollamos a la siguiente generación? Preparándolos para asumir nuevas y mayores responsabilidades, ayudándolos a ampliar y profundizar sus conocimientos, habilidades y experiencia, brindándoles experiencias laborales que les enseñen, asignar actividades de desarrollo según corresponde para cerrar brechas de habilidades, brindarles asesoramiento, comentarios, consejos, y además darles tiempo para desarrollarse, ¿no? Hay un modelo de desarrollo de talento que se llama el 70-20-10, no sé si lo conocen, es una fórmula que sostiene que las personas obtienen el 70% de su conocimiento de experiencias relacionadas con el trabajo, un 20% de interacciones con otros y un 10% por eventos formales de educación. Son las famosas 13 de experiencia, exposición y educación. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, de que es algo que tenemos que hacer y desarrollar con los jóvenes, ¿no? ¿Y cuáles son las actitudes? La capacitación, vocación de capacitarse profesionalmente constantemente, un espíritu de servicio para poder liderar, porque liderar no es servirse de los demás, sino servir a los demás, servir a los miembros de la familia, servir a la empresa, servir a los empleados, servir a la comunidad. Es la forma, si alguien nos sigue, uno sigue a quien sirve a los demás, no el que se sirve de los demás. O sea, esto es muy importante que tengan claro el espíritu de servicio. Y la agilidad, esto es la comprensión, ¿no? La adaptación y el cambio rápido. O sea, esto para emprender e innovar hay que tener estas características. Lo mismo ahora, trabajando juntos, ¿cuáles serían las recomendaciones y las condiciones para los seniors? Bueno, las condiciones es delegar, porque si no delegan, digamos, la siguiente generación no se logra desarrollar profesionalmente. La segunda es aceptar cambios. O sea, uno cuando pasa los años le cuesta cambiar. Bueno, es parte de la tercera juventud o cuarta juventud, es aceptar y darle una bienvenida a los cambios. Y las nuevas generaciones necesariamente traen cambios, porque si vienen a hacer lo mismo, no van a ser jóvenes, sino van a ser jóvenes de tercera edad, en vez de ser jóvenes. Entonces, es necesario que haya cambios. Otra cosa es aceptar los errores. Es importante saber de que nosotros en la vida, los que tenemos algunos años, muchos años, nos hemos equivocado muchas veces y hemos cometido errores, algunos graves, otros menos graves, otros nada graves, pero errores hemos cometido. Y uno aprende de los errores. Y muchas veces, en muchos aspectos de la vida, uno hasta aprende a los golpes, ¿no? Entonces, bueno, y esos golpes son errores. Entonces, saber de que parte del desarrollo, obviamente no pueden ser errores muy graves, pero digamos, hay que saber aceptar los errores de la siguiente generación. Y asumir nuevos roles, porque cuando se incorpora y nosotros vamos dejando lugar a que las generaciones más jóvenes se vayan incorporando y asuman nuevas responsabilidades, la generación senior tiene que ir cambiando, tiene que ir asumiendo nuevos roles. El típico es cuando en una empresa uno sale del día a día y se va a la zona del bosque, ¿no? Al ámbito de las decisiones de gobierno, donde tiene que ver con esto que expliqué, la estrategia, la visión, las políticas, la política de riesgo, de inversión, tomar decisiones, supervisar a la gerencia, ¿no? A los administradores. Estos son ver lo macro, las relaciones institucionales. ¿Cuáles son las actitudes? Primero, confiar. O sea, acá tienen que confiar en la siguiente generación. Son de la propia sangre, entonces los conocen. Se supone que acá es como la cosecha de lo que se invirtió cuando eran pequeños y se educaron y se formaron, ¿no? Entonces, si nosotros hemos educado bien a nuestros hijos, tenemos que confiar, no podemos desconfiar. Y si tenemos de confianza, tenemos que hablar del tema y hacer un plan para reconstruir esa confianza. La confianza
se construye con el tiempo, con el conocimiento, lleva tiempo construir y se pierde en un instante, ¿no? Entonces, como un cristal, una copa de cristal que se rompe. Entonces, pero después se puede construir. Y las relaciones digamos, de una familia son muy fuertes, los lazos de sangre, y permiten la reconstrucción. Por ahí con otras personas, cuando se pierde la confianza, se pierde definitivamente para toda la vida. Pero en el ámbito de familia, esto es una ventaja competitiva, o sea, se puede reconstruir la confianza. Otro es aprender de los nuevos roles, ¿no? Tener también la agilidad para comprender, adaptarse y cambiar rápido para los cambios que propone la siguiente generación. Y otro elemento muy importante, una actitud que es muy importante, es tener paciencia. Tenemos que tener paciencia con los jóvenes porque tienen sus tiempos, tienen una nueva forma de ver la vida, tienen una nueva forma de trabajar con otras estructuras, con otra dedicación. Hay que buscar la forma intermedio, no pasar del blanco al negro, de que hagan todo como yo lo hice, como yo trabajé, me rompí toda mi vida y trabajé 7x24 y mi hijo quiere tener tiempo para su familia o tiempo para el deporte o lo que sea. Entonces, bueno, hay que buscar un equilibrio, hay que conversar esto y buscar el equilibrio entre las dos generaciones y lo que sea bueno para la familia y para la empresa y para las relaciones familiares. Pero Ernesto, te puedo agregar un detalle acá. Hay muchas familias que son primos, digamos, ¿no? No solo hablamos del padre al hijo, pero todo esto también es válido por lo que hemos conversado anteriormente, también cuando hay, digamos, ya en la segunda o tercera generación no es solo el padre al hijo, sino también con los primos, ¿no? Absolutamente. Gracias por la observación. Yo padre al hijo y digo, bueno, No. Esto es muy acertado el comentario y gracias porque me das una oportunidad para aclararlo. Yo esto lo estoy presentando de una manera simple para que se entienda. Obviamente, a medida que vamos pasando de segunda o tercera generación, piensen que la complejidad de la familia aumenta. Entonces, no es lo mismo un fundador con 2 hijos a que una sociedad de 14 primos. Obviamente es distinto. Entonces, a medida que la familia crece, la complejidad del sistema y la complejidad del sistema empresa familiar es más complejo. Y también estas relaciones, por supuesto que hay relación. No es lo mismo la relación de un padre con un hijo que una relación de un tío con su sobrino. No es lo mismo la relación de 2 hermanos a la relación de los primos. No es lo mismo si viven en la misma ciudad o en el mismo lugar, o en el mismo campo, o en el mismo lugar, o viven en distintos países o en distintas ciudades, porque el conocimiento y el trato que tienen no es igual. Entonces, a medida que esto es lo que esto amerita toda una charla para hablar de esto, que es la complejidad del sistema familia-empresa. Hay que analizarla. Cuando nosotros abordamos el trabajo con una familia empresaria, lo primero que detectamos en el diagnóstico es qué grado de complejidad tienen en la empresa y en la familia, ¿no? Porque a lo mejor no son iguales, o puede haber mucha complejidad en la familia y poca complejidad en la empresa, o al revés, mucha complejidad en la empresa y muy poca complejidad en la familia. Pero hay que atender y ordenar y gestionar las estructuras, digamos, hay que generar las estructuras que permitan que las relaciones en esos 2 sistemas sean las adecuadas. Bien. No sé, se me dio el tiempo, así que voy a apurarme, ya me falta poco, pero quiero terminar. Esta es la última etapa, que es la entrega del liderazgo, son más de 65 años, y los retos obviamente es transmitir el liderazgo, que ya se ganó con la confianza de la siguiente generación. Esto ya pasa por más grande, retirarse, esto no es retirarse, sino cambiar roles, algunos se retiran, y que alguien para retirarse, los seniors para retirarse de la empresa familiar, yo creo que tienen que tener 2 condiciones básicas, si no, no se van nunca. Una es la independencia económica y otra es que tienen que tener algo para hacer. O sea, si no tienen ninguna actividad, nunca se van a ir de la empresa. Y no está mal que se vayan de la empresa. Yo no creo que los indios se tengan que ir. Siempre pueden seguir aportando y enriqueciendo con su experiencia y su sabiduría, ayudando a las siguientes generaciones. Así que si se va porque quiere jugarse al golf con sus amigos o quiere viajar con su mujer por darle la vuelta al mundo, bienvenido y ojalá que lo pueda hacer, pero es algo que no es obligación. Bien, entonces ahora les voy a dar por último cuál sería la receta. Y la receta para generar esto sería, primero, formación. La siguiente generación tiene que estar formada, o sea, tiene que invertir en formarse. Segundo es
hay que evaluar el desempeño de la siguiente generación cuando se incorpora a la empresa familiar. El respeto, como mencioné, es algo también muy importante, que tanto las generaciones senior como las generaciones jóvenes tienen que saber relacionarse respetuosamente. La paciencia de las dos partes, de los jóvenes y de los seniors, los dos tenemos que ser pacientes. Y por último, la empatía. Y todos estos elementos tienen que estar regados, como el vino en las comidas, regados con mucho cariño. El cariño de la familia. O sea, porque nosotros necesitamos tener una familia, no tener una familia Ingalls, no sé si conocen la serie esa, que eran todos felices. No, una familia normal, pero que sea armoniosa, que esté unida y que además esté comprometida con la empresa familiar, ¿no? Entonces, con esto yo cierro y voy a dejar hacer lugar a las preguntas que pueden hacer y yo con gusto pasaré a responderlas. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que me han brindado y quedo a disposición de ustedes. Acá les dejo los datos míos, quedo a disposición de ustedes y ahora quedo en línea para responder a las preguntas que no sé si Sonia, ha habido preguntas mientras iba haciendo la charla. Bueno, muchas gracias Ernesto. No, por el momento no ha habido preguntas. Bueno, porque estábamos muy atentos a tu presentación, muchas gracias. De todas maneras, si tuvieran preguntas puntuales o más de que no quisieran, digamos, o intimidarle, pueden mandarle un mail a Ernesto y él me comentó que estaba disponible, ¿no? Sí, disculpame, Sonia, hay una cosa que quisiera decir para cerrar, ¿no? Porque esto tiene que ver con el futuro, ¿no? Y el futuro es una tarea, ¿no? Y no se emprende una tarea grande porque sea posible, sino porque es imprescindible. Y a la siguiente generación la tenemos que ayudar a desarrollarse. Acá hay que evaluarlos, monitorearlos, hay que hacerles reconocimiento también por las tareas que hacen, ¿no? Y entonces esto es una tarea imprescindible de los miembros de la familia, los seniors, de ayudar y estructurar la incorporación y el desarrollo de los miembros de la siguiente generación a la empresa familiar. Y por último, hay una frase que me gusta mucho: las prioridades de lo que hacemos prueba lo que amamos, ¿no? Entonces, ¿qué prioridad le damos a este tema en la empresa familiar? Sí, acá hay una pregunta interesante, Ernesto, al respecto, que nos preguntan si se debe o es conveniente hablar con los hijos sobre el plan de sucesión y cuál sería, digamos, el momento para hacer el cambio, ¿no? Primero, ¿cómo se comunica hacia la nueva generación de que se esté trabajando? Y cuando tenemos serían dos preguntas en una. ¿Cómo se aborda con la nueva generación y en qué momento hay que empezar a trabajar por ello, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo se aborda? Es algo primero que la generación senior tiene que trabajarlo. Los que conducen la empresa, ya sean si son primos, hermanos, o tienen que conversarlos ellos de qué van a plantearse, hacia dónde van y qué van a hacer, qué quieren hacer con la empresa. O sea, ¿por qué quieren seguir juntos? ¿Cuál es el proyecto de empresa familiar? ¿Están todos de acuerdo en que este es un legado que tiene que seguir juntos? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero se tiene que poner de acuerdo hacer un trabajo la generación senior. Y una vez que han consensuado y han establecido ese objetivo, esos objetivos comunes, ese alineamiento, entonces obviamente tienen que consultarlo con la siguiente generación, porque ustedes pueden tener, un senior puede tener un proyecto de continuar la empresa y a lo mejor se da vuelta y la siguiente generación no quiere hacer nada y quiere vender la empresa. Entonces, es algo que hay que conversarlo, pero hay que conversarlo dentro de un plan, ¿no? En un proceso y un plan. Y la otra cosa que quería destacar es que el tema de la participación no es solamente trabajar en la empresa. Los miembros de la familia se pueden relacionar de la empresa de otras maneras, que no es solo trabajando. Primero, como mencioné, van a ser socios. Segundo, pueden ser directores, que no es que trabajen, son miembros del directorio. Y tercero, pueden acercar a la empresa nuevas propuestas para inversiones, desarrollos o nuevos negocios que amplíe la diversificación de la empresa, con lo cual traer emprendimientos o proyectos y además
hay otra cosa que tienen la mayoría, muchas empresas familiares, que son actividades de responsabilidad social empresaria o de filantropía. Y también ahí hay un lugar donde muchos miembros de la familia, algunos por lo menos, pueden dedicarse y desarrollar ese aspecto, que también tiene que ver con la empresa familiar, que es la actividad de la familia en ese ámbito, ya sea la responsabilidad social empresaria, o la filantropía, una fundación, las actividades que hacen de ayuda a la comunidad. Eso también es un lugar donde pueden insertarse los miembros de la familia y estar abarcados en la empresa familiar. Perfecto. Y hay otra cosa que me olvidé mencionar, que es importante, es que tengan en cuenta que todo miembro de una familia empresaria tiene la empresa en su identidad. Es lo que nosotros llamamos, tiene una propiedad emocional. O sea, la identidad, digamos, de las personas está vinculada a la empresa. En el caso tuyo, Sonia, que venís de una familia agropecuaria de tercera generación. O sea, ustedes que van al campo, que tienen esos recuerdos tan lindos de las familias juntadas en el campo, y eso, o sea, desde que tenés uso de razón, el campo es parte de tu identidad, o sea, realmente forma. Entonces, ese cariño, ese pegamento, esas cosas hay que, digamos, conservarlas y hay que fomentarlas, o sea, porque también me dicen, hay otros casos que dicen, bueno, ¿qué pasa que mis hijos no se interesan por la empresa? Y entonces, bueno, ahí yo les pregunto, digamos, ¿qué hiciste vos para que tus hijos quieran la empresa? O sea, no se puede querer algo que no se conoce. Entonces, yo tengo que venderle la empresa a mis hijos. O sea, por ejemplo, en el caso de los campos, es muy bueno, si no van nunca al campo, ni es difícil que quieran el campo. Ahora, si uno genera actividades para que la familia se junte en el campo, que haga cosas divertidas, que sean entretenidas, generen buenos recuerdos, y seguramente va a tener alguna inclinación y un mayor afecto y mayor interés. Entonces, son cosas que hay que fomentar. Y por último, otra área donde los miembros de la familia pueden participar en la empresa familiar es en todo lo que tiene que ver con la gestión de la familia, ¿no? O sea, a la familia, en la empresa familiar no solamente hay que gestionar la empresa, sino también, de acuerdo a la complejidad de la familia, hay que gestionar a la familia. Hay que estar viendo cómo respira la familia, qué temas hay que atender a los miembros de la familia, hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, hay que apoyarlos. Entonces, cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con la empresa. Entonces, esa es otra área donde los miembros de la familia también tienen un rol que cumplir, porque esto es más amplio, no es solamente la empresa pura y dura. Acá lo que hablamos en general tenía que ver básicamente con el ingreso a trabajar en la empresa, pero esto es un espectro mucho más grande que daría para otra charla, ¿no? No sé si con esto crees que he respondido a la pregunta. Sí, yo creo que sí. Acá hay una pregunta muy interesante que preguntan si aconsejarías que la administración esté tercerizada en empresas familiares, digamos, como para seguramente, digamos, evitar posibles fricciones esa es una pregunta. Bien. Bien. Te respondo esto. Quedan dos más. Está bien, respondo esta. Digamos, la administración, para que la empresa agropecuaria funcione, necesitamos el mejor administrador. Es lo mismo que cuando yo uso el ejemplo del avión. O sea, uno es dueño de un avión, ¿no? Imagínense un avión Airbus 330. ¿Vos qué querés? Vos lo que querés es que tener el mejor piloto. O sea, si vas a viajar en el avión, entonces vos sos propietario, tenés el derecho a poner piloto. Ahora, si el mejor piloto es miembro de la familia o no es miembro de la familia, bueno, depende, es una decisión. O sea, si tenés miembros capacitados en la familia para administrarlo, bien. Y lo lógico y lo natural es que sean esos miembros de la familia los que se hagan cargo de la administración. Pero tienen que tener las cualidades, la experiencia, los talentos, todo lo que sería necesario para pilotear ese avión, porque una cosa es pilotear un avión pequeño y otra cosa es un avión grande. En las empresas pasa lo mismo, mientras más grande la empresa, mientras más compleja la empresa, más capacidades y experiencias necesitas, más horas de vuelo vendría a ser que tienen que tener. Ese es el primer aspecto, o sea, para mí, obviamente yo recomiendo, lo ideal es que sea un miembro de la familia y por eso esto que yo señalé en esta charla, toda la formación, preparación que tienen que tener los miembros de la familia. O sea, yo creo que la profesionalización de la empresa familiar no es sacar a los miembros de la familia de la empresa. Eso no lo comparto. Y creo que es un error, es un prejuicio.
Lo que sí es que los miembros de la familia tienen que estar profesionalizados, que es distinto, ¿no? Entonces, miembros de la familia profesionalizados, bienvenidos. No están profesionalizados, la empresa necesita profesionales y entonces no pueden estar. No es conveniente que estén, porque si voy a tener un mal piloto, lo más probable es que me estrelle el avión, para ponerlo en ese ejemplo. Y lo segundo, la segunda parte de la pregunta, lo de los conflictos, bueno, ahí tenemos un problema. Si la gestión es porque tengo conflictos entre miembros de la familia porque no se ponen de acuerdo en cómo gestionar, o cada uno tiene su quintita dentro de la empresa, uno la parte agropecuaria, el otro la ganadera, y no se pelean por la plata, la inversión, por lo que sea. Y bueno, ahí podemos hacer dos cosas. Una es atacar el problema y solucionarlo, que es que tiene que haber roles y responsabilidades y entender que la empresa es el todo. O sea, si yo tengo un campo que tiene parte agropecuaria, parte ganadera y se están peleando los miembros de la familia para dónde reinvertir, por ejemplo, entonces ahí hay que hacer un análisis profesional y además entender de que lo bueno tiene que ser para todo, el todo que es la empresa familiar, no para lo que uno maneja. O sea, hay un error muy común en las empresas familiares que hablan entre los miembros de la familia y dicen mi gente, y el otro dice mi gente también. No. ¿Cómo es eso? Es nuestra gente. O sea, la empresa es de todos, o sea, de todos los miembros de la familia, que son, digamos, la empresa es una entidad completa, no una parte. Entonces, eso genera que es muy común que haya conflictos de esta naturaleza, lamentablemente, y bueno, pero son cosas que se atacan y se pueden gestionar y solucionar, y si no se pueden solucionar, bueno, habrá que tomar una decisión que muchas veces puede ser, algunas, mejor dicho, muchas no, algunas veces es contratar a un tercero profesional y los miembros de la familia que están con conflictos salen de la gestión. Claro. Buenísimo, contestado. Hay un caso que dice, ¿qué hacemos si no hay nadie en la línea de sucesión? Bueno, ¿a qué se refiere? Ahí me gustaría saber qué se refiere a la línea de sucesión. Si es para hacerse cargo de la gestión de la empresa, supongo, ¿no? Sí, porque si no, la otra forma de interpretarlo sería que no tengo hijos. Entonces, porque si no tengo nadie en la línea de sucesión, o sea, sucesión que maneje el campo. Bueno, si yo no tengo nadie que maneje el campo, y bueno, puede ser de que no tengan ningún hijo, o puedo tener una hija o un hijo que no le interesa, que es artista, que no le interesa el campo, y bueno, entonces lo que tengo que hacer es contratar un profesional no familiar, y lo que sí tengo que tener es a mis hijos, o mi hija o hijo, lo que sea, tiene que saber, tengo que educarlo, tengo que formarlo en el sentido que tiene la responsabilidad que va a heredar un campo, una actividad agropecuaria que genera riqueza, que es una fuente de ingresos y que además genera fuentes de trabajo y que tiene que formarse y tener un conocimiento mínimo como para poder tomar de manera informada y eficiente y eficazmente las decisiones que tiene que tomar cualquier accionista, que es las decisiones más importantes que tienen que ver con el destino de la empresa. Entonces, sí, en este caso parecería que, digamos, uno de los casos es que no hay, digamos, en la nueva generación, no hay interés, no hay interés forjado sobre la empresa. Bueno, ahí yo diría que lo que hay que hacer es trabajar sobre el interés y en esto también digo, hay que ver en qué etapa están los herederos, ¿no? O sea, por ahí, si los agarramos muy jóvenes, adolescentes, hoy la madurez de los jóvenes, la madurez viene un poquito más lenta, pero yo lo he visto y esto lo digo con experiencia, han cambiado, o sea, hoy no están interesados y a lo mejor dentro de 3 años sí. Lo que yo creo es que sí debería hacerse un plan para formarlos como futuros accionistas de la empresa familiar y que sepan y mostrarles todo lo que significa, todo lo que se ha trabajado hasta acá y todo el futuro que hay de oportunidades, aunque no sea trabajando, y que vean eso y que valoren. Ahora, si después, desarrollado ese proceso de, digamos, de estudio, investigación y análisis y es decir, conocer en profundidad, abordar este tema con mayor profundidad, eventualmente ha llegado el caso, digamos, que puede ser que si no van a tener interés, por ahí lo que hay que hacer es ponerse a vender la empresa.
y dejarle, porque si los hijos no van a querer, lo van a vender ellos, y mal. Entonces, por ahí, bueno, yo he tenido casos de empresas familiares donde lamentablemente las diferencias han sido insalvables y he tenido que aconsejar que lo mejor era dividirse o vender. Claro. Acá hay una pregunta que dice, ¿cuál es su opinión sobre la constitución nacional de la empresa familiar, o sea, el directorio, entre paréntesis, y el compromiso moral entre los miembros de la empresa familiar? La verdad que no entiendo bien lo de la Constitución Nacional y el directorio. Sí, entiendo el tema de lo moral. Digamos, acá, si la pregunta va, si quiere hacer la pregunta y reformularla verbalmente, encantado, pero voy a responder lo que entiendo, lo que me leíste. En realidad, en la empresa familiar, lo legal es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo moral. O sea, el compromiso, de hecho, por ejemplo, hay una herramienta que utilizamos los consultores y las familias empresarias, estas reglas que mencioné en la presentación, es lo que se llama un protocolo familiar, que son las reglas que se da a la familia. Y en realidad las reglas esas no son jurídicas, porque se forman a través de un trabajo de discusión, charlas y logro de consensos, y algunos aspectos pueden tener fuerza legal, que a lo mejor hay que complementarlo con instrumentos legales. Algunos pactos se pueden incorporar a los estatutos, algunos pactos se pueden incorporar a través de convenios de accionistas, de sindicaciones de acciones, hay un montón de instrumentos jurídicos para darle fuerza legal. Pero en realidad lo más importante para que la empresa sea exitosa y continúe, para que la empresa familiar sea exitosa y pueda sobrevivir a lo largo del tiempo, es que tiene que cultivar el compromiso moral. O sea, construir el consenso, los objetivos comunes, el alineamiento. Por eso tiene que haber valores, o sea, valores como la generosidad, o sea, el win-win. Son cosas, esto del ganar-ganar es una cosa esencial. O sea, si un miembro de la familia que está en la empresa solo por valores económicos, y mejor hay que incluso tender puentes para que se puedan ir, porque va a perjudicar al todo. Entonces, no es porque esté mal, o sea, no tiene por qué quedarse, no tiene que haber prisioneros en la empresa familiar. Yo estoy en contra de establecer pactos legales para que los miembros de la familia estén atrapados sin salida en la empresa familiar. Eso es pésimo, porque lo único que va a generar son guerrilleros y conflictos y negocio para los abogados. En algún momento sucede eso. Entonces, yo creo que lo que hay que trabajar es en acuerdos que tienen más fuerza moral, y en algunos aspectos, estoy de acuerdo, hay que darle, de acuerdo al interés de la familia, fuerza legal, sobre todo para los incumplimientos. O sea, ¿qué pasa si hay un pacto y no se cumple? ¿Qué sanción tiene? Si es solamente moral, no hay una sanción. Muchas veces, cumplimos, pero si tenemos el hacha ahí que nos amenaza el incumplimiento, por ahí tenemos más voluntad de cumplir, ¿no? No nos hacemos los locos. Y bueno, en ese sentido. Esto se refería al estatuto del directorio, con la opinión sobre el estatuto y el compromiso moral entre los miembros, digamos. ¿Qué pasa seguramente entre lo que es el estatuto que tiene toda sociedad y el compromiso entre los miembros? Ok. Bueno, primero, el estatuto es la Constitución, ahora entendí lo de la Constitución. Efectivamente, el estatuto son las reglas que regula jurídicamente el funcionamiento de la empresa, ¿no? Entonces, eso hay que cumplirlo porque es ley, es legal, digamos. No puede haber ningún acuerdo familiar que vaya contra la ley, porque es nulo, o sea, no tiene validez. Lo que pasa es que hay pactos o acuerdos o hay temas, por ejemplo, requisitos del ingreso que pueden poner para ingresar los miembros de la familia, de formación, capacitación, experiencia, eso no está en ningún estatuto, no está en ninguna ley, es una norma, o por ejemplo, comportamientos éticos de los miembros de la familia, evitar los conflictos de intereses, o hay ciertos comportamientos morales incluso, o los valores que establece la familia, que son aquellos que iluminan los actos de la vida de los miembros de la familia, y sobre todo en relación con la empresa. Digamos, son cosas que no se vuelcan en los estatutos.
el estatuto es necesario y es legalmente válido pero hay cosas que se pueden pactar en la familia. Por ejemplo, todo lo que es con la propiedad, el derecho de preferencia, eso puede estar volcado al estatuto. La representación, por ejemplo, de ramas familiares, que puede haber varias ramas familiares, se puede volcar al estatuto y establecer clase de acciones, donde cada rama tiene una clase distinta de acciones. Tengo entendido que en Paraguay eso también se puede hacer. Entonces, hay muchas cosas que se pueden volcar en los estatutos y que reflejan los pactos de la familia. Todavía acá en nuestros países no está permitido, pero por ejemplo en España ya hace más de 10 años que se permite inscribir los protocolos familiares. ¿Y eso qué le da? Si yo todo lo pactado en el protocolo familiar, al estar inscrito en el Registro Público de Comercio, es oponible a terceros. O sea, por ejemplo, si yo establezco en un protocolo que yo quiero vender una participación accionaria, primero se lo tengo que ofrecer a los miembros de la familia, y esto está puesto en el protocolo y no hay una sanción, si yo salgo, me doy vuelta, no cumplo ese protocolo y se lo vendo a otro, digamos, si eso lo tengo puesto en el estatuto, o si yo tengo inscrito el protocolo, como es en el caso de España, es oponible a terceros, con lo cual el tercero está comprando de mala fe y podría declarar la nulidad de esa venta. Entonces, esto es un tema, yo respondiendo, sí, hay que cumplir, el estatuto es válido, hay ciertos pactos o acuerdos de la familia que se pueden volcar en el estatuto y en otros instrumentos legales para darle fuerza legal. Sí, ella agradece la respuesta, dice que muy buena respuesta, gracias Ernesto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, según su experiencia, mira, acá ya se va complicando más la pregunta. Dice si, de acuerdo a lo que de tu experiencia, ¿crees que la empresa está expuesta a fallar más por el cumplimiento del protocolo o por la falta de compromiso moral entre los miembros, digamos? Absolutamente por falta de compromiso moral de los miembros. Bueno, bien. El protocolo, vamos a ver, les voy a compartir mi experiencia. El protocolo familiar es una herramienta, o sea, es como los contratos, o sea, los contratos están hechos para cumplir, pero todos los días se incumplen los contratos. Y lamentablemente hubo un boom de consultoría, digamos, porque se vendían los consultores que había que hacer protocolo. Yo particularmente pienso que el protocolo es una herramienta, nada más. Lo importante son los procesos que hacen las familias para abordar, digamos, de manera conjunta el desafío de la continuidad y el gobierno de la empresa familiar, que son los dos grandes desafíos que tienen. Y ahí me refiero tanto a la empresa como a la familia, porque es la única forma de mantener a la familia unida y comprometida con la empresa. El protocolo es como una ayuda a memoria, pero en general hay muchas familias empresarias que han hecho protocolo, incluso conmigo, que lamentablemente lo guardaron en un cajón y no lo viven. El protocolo tiene que ser algo que se viva, pero por eso es importante no el resultado, que es la herramienta del documento protocolo, lo importante es el proceso. Por eso yo utilizo una analogía cuando a mí me dicen ¿qué hago yo? Yo soy el consultor de empresas familiares, como un guía de montaña, ¿no? La montaña es la empresa familiar. Y yo conozco la montaña, entonces yo subo. Pero en los procesos de consultoría subimos con toda la familia. Yo no los subo a cada miembro de la familia. Vamos subiendo todos juntos de acuerdo a la capacidad y el entrenamiento físico y aptitud, aversión al riesgo o no que tengan los miembros de la familia. Y podemos llegar a la cima de la montaña o podemos llegar hasta un punto de la montaña. Pero lo importante no es, cuando uno sube a la montaña, no es haber llegado a la cima, que sí es un éxito, pero digamos, lo importante es lo que uno aprende en el camino hacia la cima. Y cuando uno sube una montaña y baja, ya cambió. Y lo que se genera en una familia, en un proceso de esta índole, genera un nuevo ámbito, una nueva forma de ver las cosas, de relacionarse, de abordar el tema, se unen
digamos, y entonces esto genera que es lo más importante. Después el protocolo es una herramienta a la que hay que recurrir cuando uno dice, bueno, ¿y acá qué habíamos dicho? Bueno, tratemos de cumplir esto que dijimos, pero eso tiene que ver porque hemos desarrollado una buena comunicación, somos sinceros, hemos establecido estructuras donde nos juntamos, tenemos el ámbito para poder conversar y diferir en nuestras opiniones, buscar a través del consenso las decisiones que sean ganar-ganar, tanto para cada uno como para la empresa y para la familia. O sea, es algo más complejo, pero eso es el camino que hacen las familias empresarias. Y eso es mucho más importante que el documento. El documento es una herramienta a la que hay que usarla, ¿no? Uno tiene un martillo, una tenaza en la caja de herramientas, pero no anda todo el día con el martillo martillando a todos lados, ¿no? Sí, sí, la realidad es que esto que está comentando Ernesto, yo realmente lo entiendo así, es por eso que, bueno, quisimos invitarlos a conocer y a compartir un poco cómo es esto del trabajo de subir la montaña, donde las herramientas son vitales y lo que a mí, no sé, les comparto, digamos, algo que me gustó mucho cuando empezamos a ocuparnos como empresa familiar, era algo que lo sabíamos, que lo teníamos que hacer y lo veníamos demorando, siempre te parece que no es el momento, pero bueno, ya cuando llega el día que uno lo decide, es muy lindo saber que a todas las empresas familiares le pasan cosas parecidas. O sea, no me sentí sola. Empezar el proceso era... Eso es lo primero que tienen que saber. No están solas. No estamos solos. Bueno, así que eso les quería compartir, digamos, de algo que me sentí muy acompañada por otros que a uno le parece que es el único que tiene problema con el primo, con el hermano, con el sobrino, con esto, que no entendés, que por qué, que pimpe, que pan, que será ahora, que sea el momento. Bueno, ya sea empresa chica, mediana, grande, muy grande, todas tenemos fungidos los objetivos empresariales y los afectos, y esa, digamos, eso es lo que, digamos, me parece que trae a la luz Ernesto, que bueno, y que se seguirán preguntando por qué atrás del software llegamos a esto, pero bueno, esa pregunta será para otro momento. Y hay una pregunta más que quedó, es que ¿cuáles son las estadísticas, que creo que las dijiste al principio, pero algunos no las escucharon, de lo que es la empresa familiar, digamos? ¿Cuál es la estadística de continuidad de una empresa familiar? Bueno, las tradicionales que vienen de la década del 80, 90 del siglo pasado, qué antiguo que sueno, es que, digamos, el 70% de las empresas familiares de primera generación desaparecen. No logran hacer con éxito el traspaso a la segunda generación, o sea, un índice terrorífico. Pero en realidad no es que desaparecen después de hacer el traspaso porque no lo hicieron bien, entonces no lo trabajaron, no lo planificaron, y entonces generan inestabilidades, conflictos que llevan a que se vendan, a que quiebren o a que cierren, ¿no? Entonces, eso lamentablemente es una estadística. De segunda a tercera sobrevive un 15%. Y de tercera a cuarta un 5%. O sea, el índice de mortalidad era altísimo. Esas son estadísticas de la década del 80 y 90. ¿Por qué señalo década del 80 y 90? Porque a partir la disciplina esta de la empresa familiar como disciplina independiente, digamos, se comenzó tuvo su origen en la década del 60 con Leon Danko en Estados Unidos, y después se desarrolló en el 70 y explotó, digamos, en Europa y en Estados Unidos de una manera mucho más importante a partir de la década de los 70-80. A partir de ahí empezó a haber toda una bibliografía, investigaciones, aparecieron cátedras, y todo esto generó un montón de conocimiento que se volcó a través de consultores como ayuda a las empresas familiares. ¿Y esto qué ha generado? Que bueno, que el índice de mortalidad se viene reduciendo. Entonces, en la medida que los miembros de la familia se forman, se interesan y se ocupan de estos temas. Cuando no se ocupan y no se forman, y es como que vuelven a tener los problemas de muchas posibilidades de pasar a engrosar la lista de la estadística mala. Pero sin embargo, y acá
quiero comentar otra cosa. En el mundo, por ejemplo, existe un club de los Genokiens, que está en Suiza, donde últimamente ya el año pasado había 58 empresas familiares que tenían más de 200 años, que nunca habían tenido problemas económicos y que siempre estuvieron gobernadas y dirigidas por miembros de la familia. O sea, un club súper exclusivo que aumenta su número año tras año. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que la longevidad en el long run, o sea, a la larga, cuando hablamos de empresas centenarias, y de centenarias y más, porque hay empresas familiares más antiguas que tienen más de 800 años, 700 años, 500 años. Eso no existen prácticamente empresas no familiares con esa antigüedad. O sea que a la larga la empresa familiar sobrevive mucho más que la no familiar. Bueno. Y eso es una buena noticia para animarlos a convertirse en familias, en empresas centenarias. En Argentina y en Paraguay hay varias, ¿eh? Qué bueno. Bueno, creo que ya siendo las 8:30 y habiéndonos pasado ya un poco más de media hora del tiempo, les quiero en lo personal agradecer muchísimo a todos los que participaron con preguntas, con atención, digamos, la confianza que nos depositan a nosotros desde el lado de la tecnología. Da gusto que se pueda, digamos, potenciar y nutrir de este tipo de cosas que son las que al final del día más nos mueven, nos movilizan y nos dan gusto, ¿no? Así que bueno, les agradezco mucho Perdón, Sonia, acá había olvidado otra pregunta que había mandado, qué interesante lo que están respondiendo acá. Si su empresa familiar tiene reglas escritas en el ingreso, y acá mira vos, el 81% no y el 18% sí. Mira qué importante esto. Muy bueno. Gracias por responderla. Me olvidé, la verdad, de hacerlo. Bueno, y había una encuesta de satisfacción, ¿no? Del cliente, que no sé, la verdad que no sé si la tenés vos, Sonia, o cómo. Que queríamos pedirle, digamos, una opinión de qué les había parecido la charla. Pero no la veo yo. Bueno, yo te agradezco, Sonia, la invitación. Para mí es un gusto. Yo tengo un corazoncito especial por Paraguay. Cada vez tengo muchos amigos y la verdad que yo tengo un aprecio muy especial por Paraguay y por los paraguayos en particular. Así que para mí ha sido un gusto que me hayas dado la oportunidad de charlar un rato con las empresas agropecuarias paraguayas. Quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias y hasta pronto. No te escucho, Sonia.